Daniel Lacalle, profesor, en su Twitter ve una frase casi críptica. Dice, atacando a tu equipo solo se beneficia al rival. ¿Qué quiere decir con eso? Pues lo que dice la frase, ¿no? Que no estamos en época para andar con problemas internos, ¿eh? Yo creo que lo evidente es que con la situación tan crítica, económica, política y con los ataques constantes de este gobierno y sus socios a las instituciones, hay que mirar hacia adelante y hacia el futuro y no mirar hacia abajo y hacia atrás. Estoy plenamente de acuerdo. Es decir, amén. Solo se me ocurre decir desde Periodista Digital, amén, señor Lacalle. Y también escribe que si la ley de autonomía financiera no sale adelante, está hablando en concreto de la Comunidad de Madrid, existe el riesgo de que el gobierno central, de que el gobierno Sánchez nos suba los impuestos y que no podamos hacer nada. ¿Se va a aprobar? Claro. ¿Se va a sacar o no se va a sacar adelante esa ley? Porque parece muy importante. Depende de Vox en este caso, ¿verdad? Y yo no entiendo la posición de Vox. O sea, el comentario de Vox es el siguiente. Dice, nosotros no vamos a aprobar la ley de autonomía financiera porque nosotros lo que queremos es que se le bajen los impuestos a todos los españoles y que haya una fiscalidad igual para todos los españoles, que es, pues, interesante, incluso se puede discutir, pero es imposible ahora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tu objetivo es que haya una fiscalidad más atractiva para todos, tendrás con las herramientas que hay ahora mismo, y Vox lo entiende perfectamente, Vox está en contra de las comunidades autónomas, pero se presenta a las elecciones autonómicas, ¿verdad? Bien, pues igual que ese objetivo legítimo, yo no lo comparto, pero bueno, lo puedo entender, pero no tiene ningún sentido, no hay una disyuntiva entre aprobar una ley que es buena para los madrileños y defender que haya una fiscalidad más baja para toda España. Y lo más peligroso de entrar en esa disyuntiva y de entrar en ese juego político es que al no aprobarse esta ley se le pone la alfombra roja a un gobierno que sí o sí quiere hundir fiscalmente a Madrid. Eso es una realidad y una evidencia. Eso es el pilar de la política económica de todos los partidos que están en la oposición, tanto en la Comunidad de Madrid, que están en la oposición, que están en el gobierno a nivel nacional. Su único objetivo es subir los impuestos a los madrileños. Por lo tanto, pues lo que hay que hacer es aprobar una ley que es buena para Madrid y luego que sigan trabajando en lo que son sus objetivos legítimos sin desmerecer algo que no es una disyuntiva real. Y ahora yendo a nuestra gran fuente de problemas. Escribe usted que el gobierno Sánchez descontrola las cuentas en España y afirma taxativamente que por cada euro de crecimiento emite casi 1,4 euros de deuda pública extra. Claro, esto es peligrosísimo, porque claro, nosotros cuando hablamos de la economía, la recuperación, etcétera, siempre hablamos del Producto Interior Bruto y decimos, bueno, el Producto Interior Bruto se recupera un 5 o lo que sea por ciento, ¿de acuerdo? Pero claro, nos olvidamos de cuánto está endeudándose el gobierno. Y la evidencia empírica es que entre el año 2020 y 2022, España es el país de toda la Unión Europea que más aumenta la deuda y que menos recupera el crecimiento. Esto según las estimaciones de la Comisión Europea, pero incluso con los datos cerrados de 2021, España vuelve a cerrar como el país en el que el gobierno endeuda más a la economía, porque, ojo, lo que está haciendo el gobierno es endeudar a la economía, a todos nosotros, y el país que peor se recupera. ¿Y por qué nos debe preocupar que por cada euro de crecimiento el gobierno emita 1,4 euros de deuda? Porque eso significa a futuro mayores recortes, mayores impuestos o mayor inflación. Cualquiera de las tres cosas es mayor hachazo a todos los ciudadanos de nuestro país. Ha citado usted la palabra impuestos. ¿A cuánto asciende el sablazo impositivo que nos ha endiñado ya Pedro Sánchez y su gobierno a los españoles? ¿A cuánto asciende?
Bueno, nosotros llevamos ya en lo que es el aumento de impuestos que ha llevado a cabo Sánchez desde que está en el gobierno, son 68.000 millones de euros. 68.000 millones de euros de impuestos adicionales que todos los ciudadanos y fundamentalmente los contribuyentes que tienen una nómina y los consumidores han sufrido. 68.000 millones compara, para que te hagas una idea, con una cifra que en el caso de Zapatero fue alrededor de 18.000 millones y en el caso de Rajoy alrededor de 11.000, ¿no? Porque es verdad que se subieron los impuestos al principio, pero luego se bajaron, ¿no? Pero el nivel de asalto fiscal que ha llevado a cabo el gobierno de Sánchez con subidas constantes de los impuestos indirectos, aprovechándose de la inflación para subirle los impuestos a todos, que es lo que ha hecho al no ajustar los impuestos a la inflación, lo que hace es recaudar mucho más. Y lo curioso de todo esto es que todavía haya gente que se crea que este gobierno está cumpliendo con su propuesta o con su mensaje aquel famoso de solamente vamos a subir los impuestos a las rentas altas, y no sé qué es las rentas altas. Para mí la renta más alta, desde luego, es la del gobierno más caro de la historia. Pero bueno, las rentas altas y las grandes empresas, y a quien le ha generado el 90% de la subida de impuestos que ha llevado a cabo ha sido a los trabajadores que menos ganan y a las empresas más pequeñas. Y ahora yendo al día a día, ¿sigue mal la economía española? Es decir, nos estamos recuperando, han frenado la inflación, las perspectivas son mejores. Bueno, la inflación no solamente no la han frenado, sino que probablemente en febrero los últimos datos que presenta, pues que estima Fedea, es que la inflación suba al 7%. O sea, que la inflación no la han frenado. No solamente no la han frenado, sino que además el dato de enero muestra que la inflación, cuando quitas el precio de la energía y de los alimentos, ha subido. Es decir, que no solamente son los aspectos, entre comillas, más volátiles, que tienen más que ver con cadenas de suministro o con los precios del petróleo. No, es que la parte que no tiene nada que ver con eso también ha subido, y además ha subido muy por encima de lo estimado. La inflación no se está controlando. El gobierno no quiere controlar la inflación. Ningún gobierno socialista jamás ha hecho nada por controlar la inflación, porque el principal beneficiario de la inflación es el gobierno. Recauda más por impuestos indirectos, la gente no se entera de que le hacen una subida encubierta y se beneficia porque todo ese aumento de deuda que lleva a cabo se diluye un poquito con la inflación, aunque el déficit luego haga que suba la deuda en cualquier caso. Pero económicamente, el otro gran problema para España es que después del efecto rebote del año 2021, que ya la ralentización es importante. O sea, estamos viendo como los índices de actividad manufacturera, de actividad de servicios, etcétera, están en contracción. Por lo tanto, pues el riesgo para España del año 2022 es que sea lo que yo llamo el año de la resaca, ¿no? El año en el que después de un enorme impulso monetario y fiscal concedido por la Unión Europea y el efecto rebote de la reapertura, el año 2022 la cosa se quede en una recuperación extremadamente pobre, ¿no? En el paro se nota, en el nivel de empleo, sí, porque hubo un crecimiento evidente de empleo, recuperación del empleo evidente en la parte final del pasado año. ¿Sigue la tendencia? ¿Se ha frenado la creación de empleo? Bueno, todavía no tenemos los datos de febrero, pero lo que sabemos con los datos de enero y sobre todo lo que sabemos con los datos de toda la última parte del año 2021 es que a pesar de la recuperación del Producto Interior Bruto, ese rebote del que estábamos hablando, el crecimiento del empleo ha sido inferior al crecimiento, a la recuperación del Producto Interior Bruto y, ojo, muy inflado por el sector público. Por lo tanto, el crecimiento del sector privado resulta que en los últimos 3 años, más o menos, el sector privado
crea empleo, pero muy por debajo de lo que se está inflando vía sector público. Y claro, mucha gente a mí me pregunta, bueno, pero ¿qué problema hay en que se cree empleo en el sector público? El primero es que se dispara el déficit estructural, el segundo es que lo estás pagando con deuda y por lo tanto estás poniendo en peligro a medio plazo los salarios de los funcionarios actuales. Y el tercero, por supuesto, es que estás disfrazando las cifras de empleo, en vez de ser empleo real porque hay una demanda económica, es porque el gobierno está intentando disfrazar las cifras de paro desde antes de la pandemia, ojo, desde antes de la pandemia. Para concluir, no me resisto a preguntarle su opinión, a pedirle su opinión sobre lo que va a pasar en Castilla y León. Están en plena negociación, se han ganado las elecciones, ha ganado el centro derecha con más de 15 puntos de ventaja sobre la izquierda, que parece poco, aunque no se dice, basta sumar las cifras, pero parece que no se aclaran a la hora de formar gobierno. Aquí hay muchas cosas que no parece como que no han pasado, ¿no? La primera es evidencias de las elecciones. El Partido Popular ha sacado más que Podemos, Ciudadanos y el PSOE juntos. La segunda es que ninguno del bloque de izquierdas podría conseguir ningún tipo de acuerdo de gobierno con la suma que se ha quedado. La tercera es que Podemos, uniéndose a Izquierda Unida para estas elecciones, ha perdido 38.000 votos con respecto a lo que habían conseguido Podemos e Izquierda Unida por separado. Eso es lo que se llama destruir votos. O sea, te juntas con otro partido para ganar y pierdes 38.000 votos. El PSOE pierde 100.000. Por lo tanto, el PP ha ganado las elecciones en Castilla y León. Y los acuerdos de gobierno que se puedan llegar tienen que ser en base al programa del PP, no al programa del que vaya a apoyar. Y en ese sentido, pues Vox o cualquiera de los partidos regionalistas que tienen interés en participar de alguna manera en el gobierno, desde luego lo que tienen que partir es de unos acuerdos mínimos, pero que las condiciones no las pone el partido que ha sacado menos de la mitad de los escaños que el ganador, ni tampoco las pone, igual que no se le ocurre, no sé, a Soria ya decir que las condiciones las ponen ellos, ¿no? Yo creo que lo que tiene que haber, yo creo que va a haber un acuerdo, que va a haber un acuerdo de gobierno y que ese acuerdo de gobierno va a ser bueno si todo el mundo, digamos, que se da cuenta de dónde está en realidad, ¿eh? Porque el otro día, no sé, pues escuchaba yo en algún sitio que lo que hay que hacer es que hay que aceptar el programa de Vox. ¿Cómo vas a aceptar el programa de Vox? El programa de Vox es la segunda fuerza es la tercera fuerza en cuanto a votos, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es simplemente llegar a acuerdos, y si Vox llega a acuerdos con el PP, como se ha hecho en tantos otros sitios, pues será un gobierno bueno. Si termina siendo una suma del PP con los regionalistas, pues va a ser muchísimo más débil y la izquierda lo va a aprovechar para dinamitarlo. Muchísimas gracias, profesor Lacalle, ha sido un placer.